John Carter se secó el sudor de la frente mientras caminaba con dificultad por la densa maleza del bosque alienígena. El sol distante se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras y bañando el follaje alienígena con un resplandor de luz púrpura que se desvanecía. John detuvo su agudo oído al captar el lejano y desconocido sonido de algo que se estrellaba en la atmósfera. Probablemente solo otro meteorito, murmuró, reanudando su marcha hacia un claro que usaba como campamento al acercarse. Sin embargo, el olor a metal quemado y ozono llenaba el aire, un marcado contraste con el habitual olor a tierra mohosa del suelo del bosque. La curiosidad lo invadió. JN se desvió de su camino, siguiendo el aroma y las densas columnas de humo que se elevaban contra el cielo crepuscular. La vista que lo esperaba era diferente a todo lo que había presenciado antes. Una nave espacial, su elegante cuerpo metálico, grotescamente retorcido e incrustado en la tierra. Las llamas lamían sus bordes, y su superficie estaba grabada con símbolos que brillaban incluso en la penumbra. JN rodeó los restos con cautela. Sus viejos instintos militares se activaron. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Su voz se sentía extrañamente amortiguada en el aire denso mientras se acercaba a la escotilla abierta de la nave. Desde las sombras de los restos, un débil gemido respondió. John se apresuró a entrar, encontrando la fuente del sonido. Una mujer, o al menos una figura humanoide que se parecía a una, se desplomó contra los controles. Su piel era de un azul pálido iridiscente y su ropa era de un material que no pudo reconocer. «Oye, ¿me oyes?» John extendió la mano para comprobar si tenía heridas. Ella se agitó bajo su tacto. Sus ojos se abrieron de golpe. Eran de un violeta intenso, llenos de confusión y dolor. «No lo entiendo». Su voz era melódica pero débil. «Está bien, estás a salvo ahora». John la tranquilizó, aunque no estaba muy seguro de la veracidad de sus palabras. «Soy JN. Necesito sacarte de aquí antes de que el resto de esto explote en llamas». Con una cuidadosa eficiencia, fruto de años en situaciones de supervivencia, John cargó con su peso mientras salían de la nave una vez a salvo del peligro inmediato. La depositó suavemente contra un tocón de árbol. «¿Cómo te llamas?», preguntó John mientras escudriñaba el horizonte en busca de señales de persecución o mayor peligro. «Lyra», susurró, agarrándose el costado con evidente dolor. «Soy la princesa Lyra del Imperio Zartano». «Princesa, JN rió suavemente, más para sí mismo que para ella. «Bueno, Su Alteza, bienvenida a mi planeta». Lyra miró a su alrededor. Su mirada se concentró en los imponentes árboles y el cielo alienígena con una mezcla de asombro y miedo. «Debo regresar. Mi gente está en peligro. Primero debemos curarte». John dijo, examinándola. «Tienes algunas heridas graves. Déjame encargarme de ellas. Y luego decidiremos tu próximo movimiento». «Gracias, John». Ira dijo con un rastro de alivio en su tono. «Estoy lejos de casa y temo que quienes me persiguen no se detengan hasta encontrarme. Nos preocuparemos por eso más tarde. Por ahora, centrémonos en curarte». John comenzó a rebuscar en su mochila en busca de su botiquín de primeros auxilios mientras limpiaba y vendaba sus heridas. Las estrellas comenzaron a emerger en el cielo, brillando sobre la improbable pareja aquí en este remoto planeta. Dos seres de mundos muy diferentes trabajan juntos. Unidos por las circunstancias y una necesidad compartida de sobrevivir cuando te sientas más fuerte. «Tendrás que contarme más sobre tu origen», John dijo, asegurándose un vendaje. «Como si tuvieras una gran historia», Ira asintió. Sus ojos reflejaban la luz de las estrellas y yo también deseo aprender sobre tu mundo. «John, parece que tenemos mucho que enseñarnos el uno al otro». Se prepararon para la noche sin darse cuenta de cuán profundamente sus destinos ya habían comenzado a entrelazarse cuando el amanecer irrumpió a través del denso dosel de árboles alienígenas. John Carter y la princesa Lyra ya estaban en movimiento. Las heridas de Lyra habían sido vendadas apresuradamente la noche anterior, y aunque estaba lejos de sanar por completo, su determinación de poner distancia entre ella y cualquier perseguidor la impulsó a seguir adelante. «Tenemos que seguir avanzando». John aconsejó que examinaran el terreno en busca de cualquier señal de peligro. «Cuanto antes los llevemos a un lugar más seguro, mejor». Lyra asintió con el rostro firme, con una determinación sombría que ocultaba su dolor físico. «El sindicato sandario no dejará de buscar». «Son implacables». JN la miró con curiosidad. «¿Quiénes son estos sandarianos y por qué te persiguen?» Los ojos de Lyra se oscurecieron con una mezcla de miedo e ira. «Son una facción dentro de mi imperio, ávidos de poder y control.
Creen que al capturarme pueden obligar a mi tío, el emperador, a abdicar del trono a su favor. JN comprendió que era un rehén político. Entonces, esa es una situación difícil. Continuaron en silencio un rato. Jon los guiaba a través de la maleza y los arroyos. Su mente estaba llena de planes y posibilidades. De repente, Lyra se detuvo. Extendió la mano para agarrar el brazo de Jon. Espera. Susurró con urgencia. Algo no va bien. Jon paralizó sus sentidos, agudizándose. En la distancia, el leve zumbido de los motores se hacía cada vez más fuerte. Miramos a Lyra, quien asintió con gravedad. Nos encontraron. Sin decir palabra, Jon la agarró de la mano y la arrastró, echando a correr. Se adentraron en una zona más densa del bosque, mientras el sonido de los motores se convertía en un rugido ensordecedor que se asomaba entre las hojas. Jon vio varias pequeñas naves, elegantes y amenazantes, barriendo la zona. Necesitamos separarlas. JN dijo, pensando rápido, ve al norte, hacia el río. Yo iré al oeste e intentaré alejarlos de ti. Los ojos violetas de ira brillaron de pánico. No, no puedo dejar que lo hagas. Es demasiado peligroso sola. Es la única manera. JN insistió, una vez que estén fuera de tu círculo de senderos, regresa al claro que pasamos antes. Nos vemos allí. Antes del atardecer, Lyra asintió a regañadientes, comprendiendo la necesidad del plan. Se dieron un rápido y firme apretón de manos antes de separarse, cada uno resbalando. Jon se adentró silenciosamente entre la maleza, usando rápidamente su conocimiento del terreno a su favor. Age esquivó entre los árboles, haciendo suficiente ruido para asegurarse de que los drones lo siguieran. Lyra usó su agilidad alienígena para navegar por el bosque. Su mente se centró en la supervivencia y la esperanza de reunirse con Jon al final del día, después de una hora angustiosa de juego del gato y el ratón con los drones. Jon encontró un barranco empinado y, sin dudarlo, se deslizó por él, evitando un dron que pasó zumbando por encima. Se agazapó bajo un saliente, conteniendo la respiración mientras el dron buscaba. Finalmente, el sonido de los motores se desvaneció y JN se permitió un momento para descansar. Sus pensamientos se dirigieron a Lyra, esperando que hubiera llegado sana y salva al río. Había más en juego que nunca y sabía que el verdadero desafío estaba por delante. Mientras el sol comenzaba a descender, Jon, de regreso al claro, constantemente vigilante, mientras se acercaba, vio a Lyra esperándolo. Una mirada de alivio se dibujó en su rostro al verlo. «Lo lograste», suspiró. Su voz era una mezcla de alivio e incredulidad. «Ambos lo logramos». JN respondió con una sonrisa cansada. «Pero aún no estamos fuera de peligro. Sigamos avanzando juntos». Partieron una vez más, sabiendo que cada paso los adentraba más en un conflicto que se extendía mucho más allá de la tranquila soledad del planeta de Jon. Su viaje acababa de comenzar y el camino por delante prometía estar lleno de peligros e incertidumbre. La niebla vespertina se posaba sobre el terreno desconocido. JN y Lyra encontraron refugio temporal bajo las anchas hojas de un árbol zarin. El aire estaba cargado con el aroma de la tierra húmeda, un marcado contraste con la atmósfera seca y fresca a la que JN estaba acostumbrado en la tierra. Lyra, aún recuperando el aliento tras el esfuerzo del día, parecía contemplativa. Su mirada se perdió en las sombras danzantes proyectadas por su pequeño fuego. Jon rompió el silencio. Su voz era baja y preocupada. «Lyra, necesitas contarme más sobre estos andarianos si queremos ser más astutos que ellos. Necesito saber a qué nos enfrentamos». Lyra asintió. Sus ojos se encontraron con los suyos. El sindicato sandariano es una poderosa camarilla dentro del Imperio Zartano. Buscan derrocar a mi tío, el emperador. Sus métodos son despiadados y se basan en el espionaje y el asesinato para lograr sus objetivos. «¿Y tu tío, qué clase de gobernante es?», preguntó JN intentando comprender el panorama político que había provocado tal agitación. «Es un gobernante justo y equitativo, amado por muchos, pero sus políticas a menudo interfieren con las ambiciones de facciones poderosas como los andarianos». La voz de Lyra tenía una mezcla de orgullo y preocupación. Jon absorbió esta información, reconstruyendo el rompecabezas político. «Y creen que al capturarte pueden controlarlo». «Exactamente». Ira confirmó, «soy el único heredero al trono. Mi seguridad es una ventaja contra él». La gravedad de su situación pesaba sobre Jon, quien cambió de posición y arrojó otra rama al fuego. «¿Y tu gente? ¿Te apoyan?». «Muchos lo hacen,
Pero el miedo a menudo silencia sus voces. Los andarianos son demasiado poderosos y su alcance es demasiado generalizado. Por eso tuve que escapar a buscar ayuda. Jon asintió, comprendiendo lo que estaba en juego. Mencionaste que buscabas ayuda. ¿Qué tipo de ayuda esperabas encontrar? Ira dudó y luego habló. Hay quienes dentro del Imperio se resisten a la influencia del sindicato. Iba a reunirme con ellos en un planeta neutral para hablar sobre el apoyo, pero mi nave fue saboteada antes de que pudiera llegar. Explica el aterrizaje forzoso aquí. Jon miró las estrellas, un mapa de mundos distantes y conflictos pintados en el cielo nocturno. Tienes una gran batalla por delante. Lyra sonrió débilmente. Jon, si estás dispuesto, necesito tu ayuda no solo para sobrevivir, sino para contraatacar. Jon la miró a los ojos. Su decisión era clara en sus ojos. Estoy contigo, Lyra. Lo resolveremos juntos. Su conversación se profundizó a medida que Lyra compartía más sobre su cultura, la tecnología de su planeta y los posibles aliados con los que aún podrían contactar. Jon escuchó atentamente, fascinado por la complejidad y la riqueza de su mundo, tan diferente pero tan unido por luchas familiares de poder y resistencia mientras planeaban sus próximos movimientos. El fuego entre ellos crepitaba. Un pequeño faro de calidez y luz en la vasta y fría oscuridad. Eran dos figuras, solas pero juntas, con un telón de fondo de intriga interestelar y un inminente conflicto. Mañana tenemos que llegar al puesto de avanzada. Lyra dijo finalmente, señalando hacia el norte, donde se veía un tenue contorno de montañas contra el cielo estrellado. Allí podemos encontrar equipo para contactar con mis aliados. Jon asintió. El peso de su nuevo rol como protector y ally se posaron sobre sus hombros. Lo lograremos, Lyra. Tenemos que hacerlo. Con un plan en marcha y una frágil sensación de esperanza, se dispusieron a descansar. Los desafíos de los próximos días se cernían sobre ellos, pero no eran insuperables, mientras el fuego se reducía a brasas. El silencio de la noche los envolvió en una paz temporal en medio de una tormenta que estaba lejos de terminar. El viaje de JN e Ira hacia el puesto de avanzada del norte estaba plagado de desafíos. El terreno. El camino se volvió cada vez más accidentado y la condición de Lyra les exigía andar con cuidado. Las habilidades de Jon en navegación y supervivencia eran cruciales, ya que cada día traía nuevos obstáculos, desde peligrosos senderos por acantilados hasta cruzar rápidos ríos subterráneos. A pesar de las dificultades, siguieron adelante impulsados por la urgente necesidad de contactar con los aliados de Lyra. Una mañana particularmente dura, mientras ascendían una empinada pendiente rodeada de imponentes helechos, Lyra se detuvo de repente, haciendo un gesto con la mano pidiendo silencio, e inclinó la cabeza, escuchando. Jon siguió su ejemplo y unas débiles voces se escucharon en el viento. Llegó a sus oídos, alguien está más adelante. Lyra susurró, entrecerrando los ojos, tenemos que tener cuidado, podría ser una patrulla sandariana. Jon asintió. Liderando el camino con precaución, se desviaron del camino, usando el denso follaje como cobertura a medida que se acercaban. Las voces se hicieron más claras y pudieron distinguir varias figuras reunidas alrededor. Un campamento improvisado. Jon vio su armamento y equipo. Claramente no eran sandarianos, sino posiblemente rebeldes locales. Esperen aquí, instruyó Jon suavemente, dejando a Lyra detrás de una gran roca. Dio la vuelta y se acercó al campamento desde un ángulo diferente para tener una mejor vista. Jon observó cómo una de las figuras se levantaba y se dirigía al grupo con un tono de urgencia. Estaban discutiendo rutas de suministro y movimientos de guardia. Definitivamente rebeldes. JN concluyó que entró. Levantó las manos abiertas para mostrar que estaba desarmado. La conversación se detuvo abruptamente cuando todas las miradas se volvieron hacia él. Pasó un momento tenso antes de que una figura alta y robusta se adelantara. ¿Quién eres? Habla rápido, me llamo Jon Carter. No soy tu enemigo, respondió Jon con calma. Estoy aquí con un amigo, necesitamos ayuda. La sospecha flotaba en el aire cuando algunos rebeldes tomaron sus armas. Jon permaneció inmóvil, con la mirada fija. ¿Qué tipo de? El líder pidió ayuda. Su postura se relajó un poco. Intentamos llegar al puesto de avanzada del norte. Jon explicó, mi amiga es importante. Está siendo perseguida por el sindicato sandariano. La mención de los sandarianos provocó un murmullo en el grupo. El líder le indicó a Jon que continuara. Es una princesa del Imperio Zortiano. Busca contactar a sus aliados.
Creemos que podrían estar luchando por la misma causa. JN añadió observando sus reacciones de cerca. La mirada del líder se agudizó con interés. Tráiganla aquí. Veamos si su historia es cierta. John regresó a donde Lyra se escondía y explicó la situación. Juntos se acercaron al campamento. La apariencia de Lyra, su porte regio y su inconfundible elegancia a pesar de sus difíciles circunstancias, parecieron convencer a los rebeldes. «Soy la princesa Lyra», declaró con voz clara y resonante. «Busco su ayuda. Reclamar mi legítimo lugar y oponerme a la tiranía de los andarianos». Se produjo una tensa discusión entre los rebeldes. Finalmente, el líder se presentó mientras Tarn extendía su mano. «En la alianza, tenemos enemigos comunes». La princesa Ira Tarn declaró: «Los andarianos amenazan a todos los seres libres de este sector. Les ayudaremos a llegar al puesto de avanzada». Lyra asintió agradecida y les ayudaremos a cambio. Juntos podemos fortalecer nuestras posibilidades contra un enemigo común. Esa noche, alrededor de una nueva fogata, los rebeldes compartieron sus historias con Jon y Lyra. Relatos de hogares perdidos y feroces batallas. Lyra habló de los vastos recursos de su imperio y del potencial de una alianza más amplia mientras se trazaban planes y se discutía sobre las raíces. Jon sintió un renovado sentido de propósito. El vínculo de su lucha compartida contra los andarianos había forjado una alianza inesperada entre una princesa desplazada y una banda de robustos rebeldes. Su camino a seguir estaba despejado y juntos eran más fuertes. El viaje al puesto de avanzada prometía nuevas estrategias y una nueva esperanza para Lyra, para JN y para la rebelión. Con el apoyo de los rebeldes, Jon y la princesa, el viaje de Lyra al puesto de avanzada del norte se volvió significativamente más seguro y estratégico. Tarn, el líder rebelde, les proporcionó vehículos todoterreno robustos capaces de sortear los paisajes irregulares y traicioneros que debían atravesar. El grupo, ahora un convoy de talentos y trasfondos diversos, avanzaba con rapidez, pero con cautela, conscientes de que el sindicato sandario podría atacar en cualquier momento mientras se acercaban al puesto de avanzada. Un explorador regresó sin aliento al convoy. Sus noticias eran urgentes. Se avistó una nave sandariana acercándose desde el sureste. Parece que vienen rápido. Tark se enfrenta a la amenaza. Formados en una línea severa, prepárense para el combate. No podemos dejar que lleguen al puesto de avanzada. Primero debemos contenerlos. Los rebeldes se apresuraron a posicionarse. JN, habiendo sido un soldado, tomó el mando de una de las unidades defensivas, comprobando sus barricadas improvisadas y la disponibilidad de sus armas antiaéreas. Lyra, a pesar de su estatus real, insistió en formar parte de la acción. «No me quedaré atrás. Mientras otros luchan por mi causa», declaró, tomando posición junto a Jon. El cielo se oscureció con las naves enemigas que se acercaban. Sus elegantes formas angulares se recortaban bruscamente contra el fondo nublado. El aire se tensó. El silencio, acentuado solo por el suave zumbido del arma R de los rebeldes al encenderse, Jon miró a Lyra con una expresión de determinación. «Mantente alerta. Superaremos esto», mientras la primera nave sandariana descendía en picado, desatando una descarga de pulsos de energía hacia el suelo. Jon dio la orden y los rebeldes respondieron con una feroz descarga. La batalla fue caótica, con el cielo iluminándose con el intercambio de fuego mortal. Lyra demostró aprender rápidamente a operar una de las armas antiaéreas con sorprendente precisión. Su primer disparo rozó un dron Zandarian, enviándolo en espiral hacia una ladera cercana con una explosión de fuego. «¡Buen disparo!», gritó Jon por encima del rugido del fuego continuo, ofreciéndole una rápida sonrisa. Los sandarianos eran implacables. Sin embargo, más naves invadieron la zona, sus tácticas se volvieron cada vez más agresivas a medida que buscaban despejar un camino para sus fuerzas terrestres. «Es ahora o nunca». Jon y Lyra los cubrieron con fuego de supresión mientras los vehículos apuntaban a las naves más grandes en un movimiento desesperado. Una nave sandariana se lanzó directamente hacia su posición. Jon derribó a Lyra al suelo, protegiéndola con su cuerpo mientras la nave se estrellaba cerca. Sus restos se dispersaron por el paisaje en un infierno abrasador. Aturdidos pero ilesos, Jon y Lyra recuperaron rápidamente el equilibrio y retomaron sus posiciones mientras la batalla llegaba a su clímax. Con un esfuerzo coordinado desde tierra y el uso estratégico del terreno a su favor, los rebeldes lograron derribar varias naves más, obligando finalmente a los andarianos a retirarse mientras la última nave enemiga desaparecía en el horizonte. Estalló entre los rebeldes.
Habían ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Respirando pesadamente, Lyra se giró hacia John. Sus ojos brillaban con una mezcla de adrenalina y gratitud. Lo logramos gracias a ti y a tu liderazgo. John negó con la cabeza. Modestamente, lo hicimos juntos. Esta es su lucha tanto como la nuestra. Se unieron a los otros rebeldes para celebrar su reñida victoria. El puesto de avanzada apareció a la vista, un faro de esperanza en el horizonte. Su siguiente movimiento era claro: fortificarse, elaborar estrategias y prepararse para el próximo encuentro. Ahora, como una fuerza unida contra la tiranía del sindicato Sandarian, a su victoriosa llegada al puesto de avanzada del norte. JN y la princesa Lyra fueron recibidos con vítores y una atmósfera animada de actividad. El puesto de avanzada, una red de edificios fortificados enclavados entre escarpadas montañas, sirvió como centro para la alianza rebelde. Aquí, los líderes y los estrategas se reunieron, unidos por una causa común para resistir a los sindicatos sandarianos. John y Lyra cruzaron la puerta principal, donde fueron rápidamente conducidos a una sala de estrategia repleta de mapas, pantallas digitales y un centro holográfico que proyectaba el estado actual de la galaxia. Rebeldes de varias especies trabajaron juntos, con una concentración intensa, monitoreando los movimientos enemigos y comunicándose con otras células. Lyra se puso a trabajar de inmediato, interactuando con los líderes rebeldes y compartiendo la información que había recopilado durante su escape. Mientras tanto, John se sintió atraído por una reunión paralela donde expertos técnicos analizaban una pieza recuperada de tecnología sandariana. «John, mira esto». Uno de los técnicos gritó, señaló el intrincado dispositivo. Su superficie estaba llena de símbolos que brillaban débilmente y una compleja red de circuitos. «Creemos que esto es parte de su sistema de navegación, pero está encriptado». John se inclinó sobre el dispositivo. Su experiencia militar previa le dio una idea de la tecnología alienígena. ¿Has probado una inversión de pulsadores? Podría interrumpir el cifrado. El técnico asintió temporalmente. Ajustando algunos parámetros, momentos después, el dispositivo parpadeó y un flujo de datos comenzó a desplazarse rápidamente por la pantalla. Rápidamente capturaron los datos, descifrando fragmentos de información táctica que podrían resultar invaluables. Mientras tanto, Lyra se reunió con los estrategas. Su voz firme y clara. Los sandarianos están movilizando flotas más grandes. Necesitamos actuar con rapidez si queremos. No solo mi posición, sino también la libertad de la galaxia. La sala se llenó de asentimientos de acuerdo. Se trazaron planes para iniciar contraataques y asegurar ubicaciones vulnerables críticas para la cadena de suministro de la rebelión. A medida que avanzaba la reunión, uno de los exploradores rebeldes se apresuró con una urgencia palpable. Hemos interceptado una transmisión. Se trata de un artefacto en la Tierra que los sandarianos están desesperados por encontrar. Creen que tiene el poder de cambiar el rumbo a su favor. La sala se quedó en silencio mientras todas las miradas se dirigían a Lyra y luego a JN. La Tierra era su hogar, un planeta prácticamente no involucrado en conflictos galácticos hasta ahora. La expresión de Lyra se endureció con determinación. Debemos recuperar este artefacto antes de que lo hagan ellos. Podría ser la clave para poner fin a esta guerra. John soportó el peso de la repentina importancia de su mundo. Sobre sus hombros. Lideraré la misión. La Tierra es mi hogar. La conozco mejor que nadie aquí. Radio un paso adelante, colocando su mano sobre el brazo de Young. Ir contigo. Juntos, ya hemos logrado lo imposible. Rápidamente se hicieron planes para su partida. Los líderes rebeldes les proporcionaron una pequeña nave sigilosa especialmente equipada para la misión. El ambiente era de cauto optimismo mientras se preparaban para embarcarse en un viaje que tenía el potencial de cambiar el equilibrio de poder. Al abandonar el puesto de avanzada al amparo de la oscuridad, las estrellas reflejaban la incertidumbre y la esperanza de la misión que les aguardaba. JN y Lyra, ahora no solo aliados, sino amigos, comprendían lo que estaba en juego. La Tierra no era solo un campo de batalla, sino un punto de inflexión en sus destinos entrelazados. El viaje de regreso al plan de John no era solo un regreso a casa, sino un paso hacia un futuro que empezaban a creer que podía ganarse. El viaje de regreso a la Tierra fue tenso, lleno de miedos no expresados sobre lo que les esperaba al llegar, mientras su elegante nave sandariana robada atravesaba el cosmos. John y Lyra revisaron sus planes, repasando cada detalle de lo poco que sabían sobre el artefacto y las posibles defensas que podrían encontrar, según los mensajes interceptados. El artefacto está escondido en los grandes bosques del norte.
Ion explicó el mapa que se mostraba en la pantalla de la nave. Es una zona remota, densa y boscosa, y no mucha gente va allí, lo que podría explicar por qué ha permanecido oculta durante tanto tiempo. Ra asintió, trazando los contornos del paisaje en la pantalla. Los andarianos creen que el artefacto tiene el poder de amplificar campos de energía, lo suficiente como para interrumpir las operaciones de la nave estelar o aumentarlas. Su poder debe ser inmenso. Tendremos que ser rápidos y silenciosos para entrar y salir. Sin llamar la atención, JN añadió en voz baja, las autoridades locales no entenderán qué está pasando y no podemos arriesgarnos a un malentendido. La nave entró en la atmósfera terrestre al amparo de la noche, usando la capa de nubes como protección ante cualquier mirada indiscreta o tecnología moderna que pudiera detectar su aproximación. Aterrizaron en una zona apartada, rodeada de la espesa vegetación de imponentes pinos y maleza. Equipados solo con lo esencial, Ion y Lyra partieron a pie. El terreno era accidentado, familiar pero extraño para Ion. Después de su tiempo fuera, los sonidos de la fauna terrestre llenaban el aire, un marcado contraste con el silencioso vacío del espacio que habían atravesado mientras caminaban. Lyra hizo una pausa, dirigiéndose al dispositivo que habían traído para localizar el artefacto. Latía suavemente. El ritmo se aceleraba a medida que se acercaban a su objetivo. «Está aquí, en algún lugar cerca de ella», susurró. La emoción y la ansiedad se mezclaban en su voz. La búsqueda los condujo a un antiguo claro donde el suelo se hundía en una cuenca natural. En el centro, medio enterrada bajo musgo y piedra, había una estructura parecida a un obelisco. Su superficie estaba cubierta con los mismos glifos que el dispositivo que llevaban. «Esto tiene que ser», Ion dijo arrodillado junto a la estructura. Apartó los escombros, revelando más símbolos que brillaban débilmente bajo su toque. De repente, el suelo se estremeció y el aire crepitó con energía. El artefacto se estaba activando, respondiendo a su presencia. Lyra y Ion intercambiaron una mirada de asombro y miedo mientras el obelisco latía con más fuerza antes de que pudieran investigar más. El sonido de vehículos que se acercaban atravesó el silencio del bosque. Los ojos de Ion se entrecerraron. «Tenemos compañía. Parece que los andarianos no están muy lejos». Rápidamente. Se ocultaron mientras varias figuras armadas emergían de los árboles. Sus armas escaneaban el área. El líder, una figura alta e imponente, caminó directamente hacia el obelisco para asegurar el artefacto. Ordenó a su equipo que se preparara para extraerlo de inmediato. Ion y Lyra se miraron sabiendo que tenían que actuar rápido. Tomaron una decisión en una fracción de segundo. Ion lanzó una pequeña piedra al lado opuesto del claro, distrayendo a los guardias. Aprovechando la confusión, Ion y Lyra atacaron, derribando a los guardias con una combinación de sigilo y golpes precisos. Con el área asegurada, se acercaron al artefacto. Lyra colocó las manos en la superficie y los glifos se iluminaron, resonando con el dispositivo que sostenía. Un rayo de luz se disparó hacia el cielo, una señal de activación que no podía pasar desapercibida. «No tenemos mucho tiempo», Lyra dijo con voz tensa. «Tenemos que averiguar cómo usar esto a nuestro favor antes de que lleguen más». Trabajaron rápidamente para aprovechar el poder del artefacto. Sabían que la confrontación final era inminente. La batalla para proteger la Tierra y cambiar el rumbo contra el sindicato Sandarian apenas comenzaba bajo el denso dosel de los antiguos bosques de la Tierra. Ion y Lyra trabajaron febrilmente junto al brillante obelisco. El artefacto, ahora completamente despierto y pulsando con una poderosa energía, habían logrado aprovechar algunas de sus capacidades, dirigiendo la energía hacia un perímetro defensivo alrededor del claro, justo cuando terminaban de instalar él. El sonido de un choque a través de la maleza indicó la llegada de más fuerzas andarianas, fuertemente armadas y moviéndose con intenciones letales. Lo que estaba en juego no podía ser mayor, y tanto JN como Lyra sabían que el resultado de esta confrontación determinaría el futuro no solo de la Tierra, sino potencialmente de la galaxia. Mientras los andarianos rodeaban el claro, Ion revisó sus armas sintiendo la familiar descarga de adrenalina que había conocido en sus días militares. Ira se encontraba a su lado. Su expresión era resuelta. Sus manos brillaban débilmente con la energía del artefacto. «Esto es», murmuró JN, preparándose para la batalla. Ira asintió. Sus ojos se encontraron con los de él. Juntos, los andarianos hicieron su movimiento, acercándose. Rápido y fuerte, pero al entrar en el perímetro, la energía del artefacto aumentó, creando una barrera que los ralentizó, desorientando a los atacantes. Ion y Lyra usaron esto para. Con su ventaja,
Eliminando los invasores uno a uno con ataques precisos y controlados, en medio del caos, una nueva figura apareció, abriéndose paso entre el desorden con una presencia autoritaria. Era el mismísimo Emperador Galáctico. Su capa ondeaba tras él, su rostro, una máscara de conmoción e ira. «Lyra», gritó. Su voz resonó por el claro. «Detén esta locura de inmediato». Lyra se giró para enfrentarlo. Su postura desafiante. «Tío, debes ver la verdad. Los Andarianos están destruyendo lo que nuestra familia ha construido. Ellos son los verdaderos traidores, no yo». El emperador hizo una pausa, observando la escena. El Sandar caído, Yan Jn, de pie, protector, junto a Lyra y el antiguo artefacto, latiendo con poder. El peso de las palabras de su sobrina y la evidencia que tenía ante él parecieron cambiar algo en su interior. «¿Te has aliado con un humano primitivo?», preguntó con incredulidad. Coloreando su tono, «Este humano primitivo ha demostrado más honor y valentía que toda tu corte». Lyra replicó con voz firme. Yon dio un paso al frente, sin retroceder ante la imponente figura del emperador. «Su Alteza, hemos descubierto un complot de los Andarianos para derrocarlo. Usando este artefacto, buscaban usar su poder para sí mismos». La mirada del emperador pasó de Yon al artefacto y de vuelta a Lyra. La tensión flotaba en el aire mientras consideraba sus palabras. Finalmente, bajó la cabeza ligeramente en señal de concesión. «Muéstrame esta evidencia», ordenó. Su voz ya no resonaba, sino que estaba impregnada de una cansada curiosidad. Yon e Ira explicaron sus hallazgos, respaldados por los datos descifrados del dispositivo de navegación Sandario. A medida que la verdad se aclaraba, la expresión del emperador se endureció. «Con determinación, debemos actuar para preservar nuestro imperio y proteger a nuestro pueblo», declaró, volviéndose hacia dirigiéndose a sus fuerzas restantes. «Estos rebeldes han demostrado gran coraje y lealtad a nuestra verdadera causa». El emperador entonces se enfrentó a Yon, extendiendo la mano en un gesto de gratitud sin precedentes. «Has salvado no solo a mi sobrina, sino quizás a toda nuestra civilización. ¿Cómo podemos recompensarte?». Jn miró a Lyra y luego al emperador. «Protege a tu pueblo, Su Alteza, y asegura que la tierra permanezca libre de tus conflictos». El emperador asintió, aceptando los términos. «Así se hará». Mientras el sol salía sobre la tierra, iluminando el claro y los rostros de los reunidos, nació una nueva alianza que prometía un futuro más brillante. Jn e Ira observaron cómo las fuerzas andarianas eran derrotadas y el emperador comenzó a planificar la reconstrucción y la reforma. La batalla había terminado, pero su viaje apenas comenzaba. Juntos, habían cambiado el curso de la historia. Ahora trabajarían para asegurar la paz y la justicia. Prevaleció a través de las galaxias.